Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con la doctora Digna Parra, quien es neuróloga, también especialista en medicina interna, doctora en ciencias médicas, profesora de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Doctora, muchísimas gracias. Ahorita se encuentra en Argentina, pero por fuerza mayor, pero está ejerciendo desde Maracaibo todavía y por supuesto con telemedicina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación en esta oportunidad a través de este medio. Ya lo habíamos hecho por radio. Y sobre todo ahorita, doctora, que siempre es bueno reforzar, informar y formar a las personas acerca de distintos tipos de enfermedades. Y hoy lo vamos a hacer en relación al ictus. El ictus es una enfermedad cerebral que es común, pero hay que siempre informar y, por supuesto, generar sobre todo conciencia. Adelante, doctora. ¿Qué pasa físicamente, fisiológicamente en nuestro cerebro cuando se diagnostica el ictus? Nosotros sabemos muy bien que el ictus, llamado antiguamente accidente cerebrovascular, es un cuadro de aparición súbita que sorprende al individuo debido a la obstrucción o la ruptura de un vaso cerebral que interfiere en la circulación de un territorio cerebral determinado, que dependiendo de ese territorio afectado van a dar los síntomas y los signos característicos del ictus cerebral. Esta obstrucción se produce bien sea por una placa obstructiva que impide el libre tránsito de esa sangre, y esa placa se produce a lo largo de los años con el acúmulo de colesterol, triglicéridos, se acumula el calcio. Tú sabes que las arterias son como las cañerías, vamos a hablar vulgarmente, ¿verdad? Para que la gente me entienda. Entonces, cuando esas cañerías están obstruidas por un obstáculo, se produce, ¿verdad? Se cesa el tránsito. Entonces, asimismo sucede en esa arteria que es preciosa, que tiene una capa interna lisita, muy lisa, y que con el paso de los años y con las malas dietas, entonces se acumula el colesterol, empieza a erosionar también ese endotelio y empiezan a agregarse plaquetas y se va produciendo allí esa obstrucción lentamente hasta que llega un momento que el flujo sanguíneo que era adecuado de pronto ya empieza a disminuir hasta que disminuye en forma súbita, y es cuando se produce el ACV o ictus. También hay otro tipo de obstrucción que es en un vaso sano. Y dice, ¿cómo un vaso sano se puede obstruir? Por un coágulo que venga de la cámara izquierda del corazón a través de una arritmia cardíaca, ¿verdad? O que tenga una obstrucción en las arterias de acá del cuello, las arterias carótidas, que son las que llevan la sangre del corazón al cerebro. En fin, cualquier tipo de arritmia, especialmente hay una que se llama fibrilación auricular y que los cardiólogos siempre dicen, tócate tu pulso, porque el ritmo de uno es tum, 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 y uno puede, en el corazón, y uno puede sentir eso en la muñeca. Entonces, si tú ves que es algo sincrónico, que está rítmico, tu corazón, al menos el ritmo está bien. Entonces, cuando ese ritmo está alterado, que no es así, tucu, tucu, sino que tú sientes tucu, de pronto una pausa, de pronto tucu, tucu, después otra pausa, eso no está bien. Entonces eso es una arritmia cardíaca, y dentro de las arritmias la fibrilación auricular es la que más produce coágulos y sorprende al individuo. Se dice que es el ACV o ictus más súbito que hay. Existe otro tipo que es cuando hay una ruptura de un vaso, que por lo general el 90% se produce por una crisis hipertensiva, es decir, un aumento de la presión arterial en elevados valores, 180, 200, la sistólica, la de abajo, 110, 120, o sea, se produce una elevación y entonces el vaso se rompe y produce una gran colección de sangre dentro del cerebro, y por eso es que esos son cuadros que cuando son muy severos la persona puede morir en las primeras horas, ¿ok? También hay otro tipo de hemorragia, que también es otro tipo de ictus, que son las producidas por las aneurismas. El aneurisma cerebral
es una dilatación del vaso, es como una vejillita que le sale al vaso. Y esas aneurismas pueden ser congénitas como pueden ser adquiridas con el paso del tiempo, bien sea porque el paciente tiene malos hábitos alimenticios, hipertenso, es fumador. Mira, hay una combinación que uno nunca la pierde. En un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, la pregunta que uno hace es hipertenso y la otra es fumador, porque esos son los dos factores de riesgo que con más frecuencia se ven en el paciente con hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea es un cuadro muy aparatoso. Puede ser desde un dolor de cabeza de forma súbita, que se puede acompañar o no de vómitos, como puede acompañarse de pérdida de la conciencia. La persona tiene el dolor de cabeza, cae al piso y puede incluso convulsionar. ¿Ve? Eso es un cuadro bastante dramático, porque yo siempre comparo eso con una bomba de tiempo, porque es un cuadro que puede producir consecuencias y el paciente puede morir incluso con un reposo absoluto, estando acostado. El paciente puede morir. ¿Por qué? Porque puede volver a sangrar el aneurisma o puede taparse un vaso distante a ese sangramiento dentro de ese mismo cerebro que ya está lleno de sangre. O sea que, y es un cuadro que necesita un manejo multidisciplinario en las primeras 48 horas, con tratamientos bien sea invasivos, ¿no? A través de una cirugía, previamente hacerle un estudio más avanzado, no solamente la tomografía, que por supuesto es el primer estudio que uno hace, sino hacer estudios donde tengamos que visualizar el vaso, como es una arteriografía cerebral, significa un cateterismo, y poder ver bien las arterias y ver dónde está el aneurisma, y para poder tratarla, bien sea de forma de unos COIs, un instrumento que se introduce a través de ese catéter para poder ver las arterias, y se va guiando a través de los rayos X, se va viendo y se pasa un material como unos hilos por dentro para tapar ese aneurisma. Ese es un tipo de tratamiento, se lo hacen los neuroradiólogos, o si no es abordable por ese tipo, no es tratable por esa forma, entonces se trata quirúrgicamente, que es abrir ya el cráneo y colocar un clip en la aneurisma. Eso de todas maneras, por eso que hablo de un equipo multidisciplinario, porque tiene que estar tanto el neurólogo como el neuroradiólogo, como el neurocirujano y como el intensivista. Entonces eso es, tener un paciente con ese tipo de patología significa una acción muy sincrónica y tener insumos desde todo punto de vista, que también significan costos, ¿verdad? Claro. Significan costos. Todo el manejo del paciente vascular significa tener insumos, tener costos, y también significa algo muy importante, que siempre lo escuchamos cuando hablamos de vascular: tiempo es cerebro. No se puede perder tiempo con el cerebro. Es así, muy bien, muy buena explicación. Doctora, dijo algo en común, donde es como factores de riesgo la alimentación y por supuesto el cigarro. Ya hay un trabajo mancomunado entre el cardiólogo y el neurólogo. Ahora, esos factores de riesgo a nivel familiares existen. Al hecho de que haya un familiar, la persona puede estar propensa a generar este tipo de eventos. ¿A partir de qué edad, estadísticas, es donde más se lleva a cabo este tipo de eventos, doctora? Bueno, en forma general, desde el punto de vista estadístico, esta enfermedad tiene factores de riesgo que son la edad, que pacientes mayores de 55 años son más propensos a padecer de esta enfermedad. No obstante, eso no quiere decir que no se vea ni en el niño, ni en el adolescente, ni en el joven, ni en el adulto joven. También se pueden ver, lo que pasa es que las causas son diferentes. Por ejemplo, son de tipo malformaciones congénitas cardíacas, en fin, ¿no? Patologías hematológicas, ¿ok? En el adulto joven es también frecuente, aparte de todo lo que comenté, es frecuente los problemas autoinmunes, enfermedades hematológicas. También tenemos la drogadicción, todas esas drogas ilícitas pueden condicionar este tipo. Pero ya en las personas mayores de 55 años, el factor de riesgo, por lo general, el más importante, en primer lugar, sigue siendo la hipertensión arterial,
sumamente importante. En segundo lugar, la diabetes mellitus. Luego tenemos las arritmias cardíacas, que hablamos de la fibrilación auricular. Tenemos el colesterol, el triglicérido alto, los problemas hematológicos, ¿no? Por ejemplo, la gente que sufre de anemia falciforme, que tiene el glóbulo rojo un poquito deforme, ¿no? Que por cierto nosotros tenemos allá en el Zulia, en la isla de Toas, es una zona endémica de anemia falciforme. También tenemos otros factores, como es la mala alimentación, el aumento de peso, el aumento del índice de masa corporal por encima de 25. También tenemos el otro factor, como es la falta de ejercicio, problemas de respiración durante la noche, como es la apnea del sueño, es otro factor, mira, que se le está dando mucha importancia a la apnea del sueño. Y mira, y eso es algo que la gente no lo dice, sino que uno en el interrogatorio, tú sabes que nosotros los neurólogos somos unos grandes detectives. Nosotros primero somos muy clínicos, de verdad que los neurólogos nuestros somos muy clínicos. Trabajamos con el puro cerebrito y con nuestro martillito, diapasón, nuestro estetoscopio y el oftalmoscopio. Ese es nuestro gran resonador. Bueno, ese tipo de paciente que tú ves, por ejemplo, que saltando un poco, pero es algo que me llama la atención. Nosotros con eso podemos hacer el diagnóstico desde todo punto de vista, ¿ves? También es importante saber que entre los otros factores de riesgo que tenemos es eso de la apnea del sueño, como estábamos hablando, retomando. La apnea del sueño es algo que pasa desapercibido y nosotros en el interrogatorio, nosotros lo detectamos porque le preguntamos cómo está durmiendo, ¿ves? Entonces le preguntamos, ¿cómo está durmiendo? Ahí, no, si supieras que él ronca mucho y tiene mucho ronquido, y ahí es donde está el problema. Eso es un factor de riesgo que a veces pasa desapercibido, no solamente para el ictus, sino para otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como es el Parkinson y como es la demencia. Entonces, todos esos antecedentes nosotros tenemos que investigarlos en el paciente que le da un ictus. No solamente irnos para la hipertensión y para la diabetes, sino que también tenemos que buscar esos otros antecedentes. ¿Okay? Y eso desde el punto de vista de la predisposición al paciente a padecer esa enfermedad, esos son los factores de riesgo, y se quiere, más importantes. Otro factor también es la parte emocional, que también tenemos que decirla, ¿no? Cuando es la parte de depresión, la de ansiedad, estrés, en fin, eso también puede condicionar un factor de riesgo para ictus, pero claro, ya no tienen tanto peso como los anteriores, pero también son importantes. No, es importante y determinante. Doctora, cuando las personas ligeramente dicen, me dio una isquemia, pero pasó, se quedan en casa, pasó. ¿Cómo suceder? ¿Cómo, sobre todo el abordaje en las 4 primeras horas, que es importantísimo? Quiero que le demos un mensaje porque hay que educar a la población. Eso no hay que hablarlo de esa manera tan ligera. ¿Cuáles serían los síntomas reales para entonces determinar que hay un proceso isquémico? Bueno, en primer lugar, que tenga trastornos en el habla, trastornos en la comunicación de forma súbita. Todo tiene que aparecer en forma súbita. Esto es muy importante, porque no es un cuadro que tenga 1 mes, 2 meses, no. Esto es así, súbito, aparece de pronto, ¿no? Dificultad para hablar, que la persona no encuentre las palabras adecuadas. Por ejemplo, quiere decir mano y le sale moza, le sale otro término que no es el correcto. Eso es muy importante. La sensación de lengua pesada, apelotonada, como dice el paciente, que no puede articular bien la palabra. También el hecho de tener una mano dormida, o sea, una pérdida de la fuerza muscular en un brazo con sensación de adormecimiento, que no pasa con estos movimientos, porque a veces se confunde, la persona se despierta en la mañana que tiene la mano dormida y cree que tiene un ACV. Entonces, al hacer estos movimientos de sacudida, se le quita, por supuesto, quizás tenga un atrapamiento del nervio mediano, en fin, durante la noche alguna postura, en fin. Pero que tenga una pérdida de la fuerza muscular en un brazo, en un hemicuerpo, que tenga la boca desviada, ¿okay? O que tenga visión doble, vea 2 imágenes y tenga problemas en la coordinación para caminar, no camine bien, de una forma correcta.
Eso también es otro. O que el paciente tenga una cefalea de aparición súbita, como hablamos en la ruptura de un aneurisma, y se acompaña de rigidez en el cuello. También esos son síntomas de alarma. ¿Qué sucede? Tú hablaste de, no, me dio un accidente leve. ¿Qué es lo que pasa? Que el accidente cerebrovascular se puede clasificar de acuerdo a la duración de la sintomatología. Entonces tenemos aquellos que duran 1 hora, que antiguamente se hablaban de 24 horas, que era el ataque isquémico transitorio, pero como hoy sabemos, tiempo de cerebro, eso se ha cortado con los avances de las imágenes diagnósticas, que hay ahorita un gran avance, donde se puede ver si esa isquemia realmente fue leve, un ataque isquémico transitorio. ¿Por qué? Porque tú haces la imagen en ese tiempo y tú ves que todo está bien, no hay imágenes agudas, ¿ves? Entonces se pasó en menos de 1 hora y eso fue algo transitorio. Pero el transitorio hay que estar pendiente, porque de acuerdo a los factores de riesgo, si es hipertenso, si es diabético, cómo fue el déficit, en fin, tú puedes hablar de cierta recurrencia, que dependiendo de la severidad tú la pudieras ver a la semana, al mes, al año, ¿ok? Todo depende de eso, ¿no? Ese es el ataque isquémico transitorio. Luego pues tenemos lo que es el ictus cerebral en evolución, que es aquel que te llega, ¿no? Llega y que tiene 10 horas que el paciente presentó el cuadro y en la mañana estaba solamente afásico y ya en la tarde está afásico, o sea, que no puede hablar, que no entiende, porque una cosa es la afasia y la otra cosa es la disartria. Yo les voy a explicar. Afasia es cuando hay problemas en la comunicación. Por ejemplo, te está preguntando el paciente y el paciente te responde con otra cosa, es como si no te entendiera, como si estuvieras hablando en otro idioma, ¿ok? Esa es una afasia de tipo sensitiva. Y está la afasia motora, que el paciente entiende todo lo que uno le está hablando, pero a la hora de él responde con otra palabra. ¿Ok? Bueno, puede ser que el paciente llegue así en la mañana, tenga un poquito de déficit en el brazo y ya en la tarde está con pérdida de la fuerza completa del lado derecho del cuerpo, ya no puede hablar o habla todo incoherente. Y la disartria es en la articulación de la palabra. O sea, el paciente no puede articularla, el lenguaje le sale enredado, ¿ok? Entonces eso es disartria. Entonces eso sería como ya un ictus en evolución. Y luego tenemos el definitivo, cuando ya el paciente ya está, el cuadro se estabilizó, que puede ser 24, 48 horas, y que luego después vendrá la recuperación. ¿Cuándo podemos ver esa recuperación? Se habla de un periodo de 3 a 6 meses. Hay otros que son más estrictos y hablan de 3 meses. Y se dice que si en 3 meses el paciente no ha recuperado su déficit motor, quiere decir que el paciente va a tener un mayor porcentaje de secuela motora. Igualmente su lenguaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Que el isquémico, la secuela es mucho más fuerte en el isquémico, porque la lesión neuronal es mayor. Doctora, cuando partimos del más leve, ese transitorio, el abordaje es tomarlo a la ligera o igualito ir a un centro asistencial para revisarse. Mira, realmente lo lógico, lo sensato y lo que mandan las guías internacionales es que ese paciente debe de acudir a una emergencia, igualito como si fuera un ictus, porque no sabemos si va a durar 1 hora o no va a durar, o va a durar más. Y lo ideal es que tú atiendas a ese paciente en las primeras de cambio. Es más, mira, fíjate si no es tan importante que ya en los centros desarrollados, ¿verdad?, tienen ambulancias, que tienen tomógrafo dentro de la ambulancia, que llaman por el paciente o el familiar llama por una línea de 3 dígitos, por lo general 911, enseguida llega la ambulancia con el tomógrafo, toman su presión arterial, le hacen un examen súper rápido, que es el examen neurológico más rápido que existe, que es levante los brazos, diga su nombre y sonría. Ese es el examen neurológico y le toman la presión arterial y le toman la tomografía, le hacen la tomografía. Y si él tiene criterios, lo llevan entonces para el centro que le corresponde por su ubicación y allí le hacen la trombolisis, o sea, terapia parenteral en la vena
de un medicamento, toman una vena, si tiene criterios, porque esos son criterios que ya solo dictamina el neurólogo y el equipo, y le pasan ese medicamento, y ese medicamento por la vena llega al coágulo y lo destruye, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo hoy en los centros avanzados? En los centros avanzados se está haciendo eso, y si llega en la ventana, porque la ventana terapéutica, porque tú lo mencionaste, de 4.5 horas, es la ventana para colocar ese medicamento, es el tiempo que se espera, lo máximo que puede llegar el paciente de tener en tiempo de evolución son 4.5 horas para poder colocar el medicamento. Se le coloca ese medicamento y se le combina, que es lo que se está haciendo en los centros desarrollados, se combina con un cateterismo, se le introduce un instrumento que es como un sacador de coágulos que en forma de tirabuzón, esa es trombectomía para sacar el trombo, sacan el trombo y lo sacan y lo ponen. Y eso se hace bajo visualización de todas esas arterias a través de los rayos X y se ve muy bello. Ese estudio es muy interesante. Tú ves el flujo que está tapado y de pronto al colocar el catéter enseguida sacas el coágulo y todo se planifica, ¿verdad? Todo se ve completo, el árbol vascular. Eso es lo que se conoce trombectomía. Ese es el tratamiento que se está colocando en todo el mundo, en los centros desarrollados. La trombolisis, que es el medicamento, si tiene los criterios, y la trombectomía. Si no tiene criterios para la trombolisis, se le hace entonces lo del coágulo para sacarlo, es la trombectomía, ¿no? Eso es algo que se está haciendo en todas partes. Nosotros en Venezuela no tenemos eso y tampoco contamos con los tomógrafos en todas partes, porque el tomógrafo, que es el primer método de diagnóstico de elección para esto, es importantísimo tenerlos en todos nuestros centros públicos y privados, ¿ok? Y bueno, para nada es un secreto que ahorita estamos un poco difícil todas esas cosas, y más con el aditamento de la pandemia. Claro. Sí. Doctora, ¿y qué pasa cuando no se aborda entre las primeras 4 horas? Esto para generar responsabilidad. Bueno, mira, cuando no se abordan las primeras 4.5 horas, ya tú allí no vas a poder utilizar. Si ya pasaron las 4.5 horas, tú no puedes colocar terapia trombolítica, tú no puedes colocar medicamento porque pudieras condicionar una hemorragia en el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer allí? Bueno, si ya tú ves que el paciente ya tiene más de 4.5 horas, estuvieras en un centro especializado, tú le sacas, le haces la trombectomía, le haces el cateterismo y a través del cateterismo se le introduce estos dispositivos que se llaman stem retrievers, y tú en forma de tirabuzón, tú llegas al coágulo, lo sacas, lo que te acabo de explicar. Pero vamos a ponernos en el contexto de nuestro país. Si no tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar en las primeras de cambio con lo que tenemos. Lo más importante, y es una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos, es muy importante la neuroprotección. El proteger al cerebro. ¿Cómo lo vamos a proteger? Vamos a protegerlo que tenga una buena tensión arterial. Si llega con la tensión arterial alterada, tenemos que controlarle bien la tensión, controlarle los niveles de azúcar. Si tiene el azúcar alta, controlarle eso, chequear que su ventilación pulmonar esté bien, que tenga una buena saturación de oxígeno por encima de 98. Que el paciente tenga todos sus parámetros normales desde el punto de vista de su hidratación, que es bien hidratado, con una buena vena tomada, con una solución indicada, ¿ves? Colocarle bien si tiene algún desbalance con los electrolitos, toda esa parte es muy importante. Comprobar que el paciente esté tragando bien, porque si no puede tragar hay que colocarle una sondita nasogástrica, una manguera por la nariz para que pueda recibir su tratamiento oral y su alimentación. Igualmente, si el paciente no está en capacidad de avisar para hacer sus necesidades fisiológicas, tiene que tener entonces colocada una sonda vesical. O sea, todas estas son cosas donde es muy importante el manejo de este paciente en un ambiente ya diseñado especialmente para ellos, que es la unidad de ictus.
Nosotros realmente contábamos con la unidad de ictus en el Hospital Universitario de Maracaibo, que nosotros la abrimos en el 2013. Ese fue un proyecto que llevamos a cabo luego de yo haber visitado el Hospital La Paz en Madrid, donde el doctor Exuperio Díaz Tejedor, que es un ícono en la parte latina de vascular, él fue muy atento y yo pude observar su unidad de ictus, que en ese momento lo que tenían eran 6 camas y hoy por hoy tienen muchísimas más. Y ese proyecto yo lo llevé para el Hospital Universitario de Maracaibo. Mira, y realmente fue algo muy bueno que nosotros pudimos hacer, pero ahorita eso lo están remodelando. Pero con todo esto de la pandemia, pues eso está suspendido, pero tuvimos una acción allí muy importante y una gran experiencia donde pudimos ver que esa unidad de ictus se evalúan y se tratan muchísimo mejor los pacientes porque se cuidan más, porque está uno más pendiente, porque son pocos pacientes y las enfermeras dedicadas, porque este es un paciente que necesita de mucha atención. Un paciente que tiene que ser cambiado de postura cada 2 horas, que es colchón antiescara, medias especiales para evitar, como va a estar tanto tiempo acostado sin moverse, medias especiales para que no envíen coágulos a los pulmones y se produzcan tromboembolismos pulmonares. En fin, un paciente que necesita estarle haciendo terapia respiratoria para que no se complique con infecciones respiratorias. ¿Ves? O sea, que es un paciente que necesita mucha dedicación y sin dejarte decir que necesita la fisioterapia, la rehabilitación, el ejercicio. Aun cuando esté acostadito en esa cama, tiene que estar recibiendo terapia para que el paciente no vaya a tener tantas secuelas, ¿ves? Porque de eso depende. Mira, esas son las medidas. Yo siempre le digo a los alumnos, nosotros no tendremos ahorita para hacer trombectomía, para hacer trombolisis, pero sí podemos hacer estas medidas que es realmente una verdadera neuroprotección. Porque si tú tienes un paciente con un accidente cerebrovascular o ictus, y él tiene la tensión todo el tiempo alta, es un paciente que va a evolucionar mal, va a tener muchas secuelas, no, pudiendo incluso hasta morir, porque en la primera semana del ictus, ahí es donde el paciente puede morir por un problema neurológico, por el problema de su ACV. Ya después de las semanas, si el paciente aún está hospitalizado, puede morir es por problemas ya, infección respiratoria, ¿ves? Problemas de hemorragias digestivas, en fin, que no es la idea, porque si tú lo tienes bien cuidado, tú puedes evitar todo eso, ¿ok? Si es un ataque isquémico transitorio, como tú me mencionabas inicialmente, bueno, ese paciente se va a recuperar, pero igual queda hospitalizado y se le hace su tratamiento. Se le hace su tratamiento de prevención secundaria, como es la aspirina, que es el clopidogrel, que si es hipertenso, el tratamiento allí con el cardiólogo. Se le hacen sus exámenes pertinentes para ver si es que tiene algún problema de obstrucción de las arterias del cuello, que son muy importantes, porque eso también, si hay una obstrucción importante, se puede tratar con un stent o con una cirugía, en fin, ya posteriormente haber salido el paciente del ictus, hacer una evaluación cardíaca a través de un examen clínico que lo hace también el cardiólogo, se le hace también su radiografía de tórax, su electrocardiograma, su ecocardiograma, y si el ecocardiograma transtorácico no nos aporta todavía y estamos todavía pensando que fue un coágulo que salió de allí, se le hace un ecocardiograma transesofágico con test de la burbuja, que se lo hacen los ecocardiografistas que tenemos en Maracaibo. Mira, nosotros tenemos allá gente buenísima desde todo ese punto de vista, preparados y entrenados. Cardiólogos, tenemos hemodinamistas y tenemos también neurólogos, porque la generación joven que ha salido después, ellos han podido trabajar en esas unidades de ictus, porque todos nuestros residentes de posgrado, hoy por hoy neurólogos que aún están allá, igual que estoy yo también allá, lo que pasa es que yo estoy aquí transitoriamente, pues están entrenados en manejar esos pacientes y con toda la información que contamos en la web, ¿no? También, ¿no? Eso es muy importante. Cada día este tema está cada vez más actualizado. Entonces, en el transitorio, bueno, gracias a Dios fue un transitorio, pero igualito va con su tratamiento de sus medidas preventivas y tratamiento para su casa, luego que nosotros hayamos hecho toda esta pesquisa de todas
todos estos factores de riesgo que pudiera tener ese paciente y que a lo mejor no estaban controlados, no se había percatado o simplemente lo estaba manejando mal el tratamiento. Doctora, otros factores como por ejemplo el coma hepático. Cuando se produce el coma hepático, el primer síntoma se nota, pues es a nivel neurológico, pierde totalmente la conciencia. Ya cuando ya se produce eso, a nivel cerebral, no habría nada que hacer o es parte del proceso hepático, queda y hay como una entre la espada y la pared, pues. ¿Cómo se actúa? Porque de verdad que la sintomatología no es el tema de hoy, pero sí se produce cierta sintomatología, pues, similar al ictus. Te voy a decir algo. El cerebro es muy elitesco. El cerebro le gusta estar muy bien acompañado. Él tiene que estar bien acompañado. Vamos a empezar de arriba abajo. Del tiroides. Tiene que estar de un buen tiroides, de unos buenos pulmones, de un buen corazón, de un buen hígado, ¿ok? De un buen riñón. El hígado y el riñón son nuestros laboratorios, ¿verdad? La glándula tiroides y las glándulas suprarrenales también es la parte de endocrina, ¿no? Los pulmones son los que nos oxigenan y el corazón nada más y nada menos que es el que bombea la sangre para todo el cuerpo, ¿ok? Y ahí tenemos también las arterias, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando el cerebro, uno de esos órganos, está funcionando de manera inadecuada, el cerebro siente eso y falla. Falla desde el punto de vista porque el cerebro no es solamente sangre. A través de la sangre tenemos electrolitos, ¿verdad? A través de la sangre también está pasando el amonio, ¿ok? Tenemos muchos neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro que nos hacen estar alegres, nos hacen poner tristes, o sea, muchas cosas que el laboratorio, que es el hígado, cuando ese hígado está comprometido, porque hay una cirrosis, porque hay un tumor, ¿verdad? Un cáncer, hay una metástasis, hay una infección, hay una incompatibilidad de grupo, de RH a grupo, como se ven los niños, que esa gente se pone amarilla, hay un cáncer de vías biliares, en fin, la persona empieza a ponerse adormitada, ¿verdad? Somnolencia, que la persona a uno le habla, responde y luego vuelve a dormir, luego cae un estupor, donde la persona a uno le habla y con el llamado no abre los ojos, sino que hay que estarle dándole golpes, o sea, golpear al paciente en una forma enérgica para que abra los ojos, los vuelve a cerrar y luego cae en estado de coma. ¿Por qué? Porque hay un desbalance en todos esos electrolitos, en todo ese amonio que nosotros sabemos que sube, ¿verdad? Cuando hay una encefalopatía hepática, entonces eso sube, eso es tóxico, entonces la persona empieza y se adormita, ¿ok? Se queda adormitada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Controlar el problema hepático, colocar medicamentos para disminuir ese amonio, ¿verdad? Todo eso lo hacemos trabajando en conjunto con el gastroenterólogo. Y entonces, al mejorar esa parte, si es que tiene un tratamiento, porque por lo general casi siempre son cosas ya de tipo irreversible. Entonces, pero al mejorar esa parte, supongamos, el cerebro debería de mejorar. En la forma en que uno ataque, en la prontitud en que uno ataque eso, el paciente pudiera mejorar. Ahora, por ejemplo, vamos a poner el otro ejemplo, el de la hipoglicemia, que lo ve uno con cierta frecuencia en el hospital. ¿Por qué? Porque llega un paciente, una señora, llega y está en somnolencia, luego cae a coma y Dios mío, glicemia en 20, pero ¿y esto qué pasó? La señora diabética, bueno, ella le dijo a una vecina que como ya le daban un medicamento para bajar el azúcar, no voy a decir el nombre, bueno, aquí lo puedo decir, glucofaje, se tomó un glucofaje, ¿y cómo que se tomó? Pero es diabética, no, ella no es diabética, sino que se lo tomó. Entonces, si uno no está pendiente de cómo debe de uno de atender, porque eso es un manejo especial, el manejo
del paciente con trastornos de la conciencia. Ese es un tema muy especial que yo tengo en la docencia, porque es muy importante que nuestros médicos sepan atender ese tipo de emergencia, una emergencia absoluta, porque si tú no estás pendiente de ese detalle, de que se bajó el azúcar, y tú no estás pendiente, él puede quedar con una secuela permanente, incluso morir. Por eso, cuando el tratamiento lo que hay es que colocar solución glucosada. Entonces, por eso es que esos pacientes, cuando llegan, uno lo invade, y eso son tomas de muestras, se toman 2 días, muestras de sangre, se le pone por aquí fisiológica, se le pone por aquí glucosada, eso es una atención, se le pone el Anexate, si sospechamos que ha ingerido psicofármacos, benzodiazepina, tú sabes, para autólisis, o si pensamos en otro tipo de opioides, drogas, entonces se coloca apomorfina, o sea, toda esa serie de cosas que tenemos que tener, que saber en qué condición se produjo ese trastorno de la conciencia. Porque no es lo mismo una persona que te diga, no, él estaba bien, se dio un golpe y ahora está así. Sí, una causa. ¿Ves? Pero una persona de la nada, que como llegaban allá en nuestro, me acuerdo cuando yo estaba haciendo posgrado de medicina interna, que nos llegaban los pacientes a la emergencia y se había dicho que en una camilla ahí, sin saber nada. Teníamos que empezar por tomar las guías, las muestras, y determinar si tenía alguna pequita que lo identificara, que tenía que enfermedad, o revisarle la cartera y ver si tenía algún carnet que dijera que tenía tal enfermedad, porque antes eso existía, y eso es muy importante que hoy por hoy también exista, que se recuerde de eso. Revisar que no habían zonas de venopunción para ver si hay droga, que es drogadicto el paciente, ¿no? Mira, un examen, por eso te digo que somos unos detectives, el médico tiene que ser muy observador e investigar y detectar. Entonces, esos trastornos de la conciencia en un paciente con un problema hepático, como tú lo dijiste, también lo puedes ver en un problema renal. Y lo mismo cuando el paciente renal que no se hace la diálisis, que imagínate que XY, entonces empieza a intoxicarse, se intoxica y se va poniendo somnoliento también. El paciente con una narcosis, esos que se mueren dentro de un carro, que se quedan dormidos dentro del carro, con el monóxido de carbono, igualito, se intoxica. Todo lo que es intoxicación para el cerebro, el aporte de oxígeno disminuye, no hay oxígeno, al no haber oxígeno no hay energía, no hay nada, y la persona empieza a tornarse somnolenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar lo que condicionó eso. Si es una hipoglicemia, tratar lo de la hipoglicemia. Si es un problema del hígado, tratar el hígado. Si es un problema del riñón, tratar el riñón. Si es un problema de... Mira cuántas veces en la parte respiratoria no nos llaman al neurólogo. No, que está medio dormido, que eso fue que le dio un ACV. No. El ACV tiene siempre signos de focalidad, que sea un brazo, que sea una pierna, pero cuando es pura conciencia, sin nada más, y las pupilas, siempre le digo a mis alumnos, las pupilas, tú sabes el reflejo ese que uno hace con la linterna, las pupilas están bien, y el reflejo está bien, lo más probable es que se deba a una causa, bien sea intoxicación de algo, que también a veces las pupilas se pueden poner chiquiticas cuando es por algunos medicamentos, pero si no, si responden bien, lo más probable es que sea una hipoglicemia, este tipo de cosas, y tú lo que tengas es que atacar eso para que el paciente se recupere. Fíjate que cuando la parte respiratoria, lo que estábamos hablando, cuando el paciente él está con poca respiración, sube, hay unos gases que uno tiene, que uno lo toma en un examen, sube la presión de CO2, ¿no? Una narcosis. Es lo que se produce también la gente que se queda dentro de los motores, de los carros prendidos. Entonces, eso también produce somnolencia. Me acuerdo una vez, tuve un paciente por teléfono, porque uno ayuda tanto, tanto allá en Maracaibo me llamaron por una paciente y me cuentan la enfermedad. Me digo, mira, explícame todo, porque lo más importante, María Ángel, es el interrogatorio. Mira, ahí es donde está todo. Ella me explica todo, ¿no? Que es una paciente de X que tiene un antecedente de un problema de respiratorio, fibrosis, en fin. Entonces, yo le digo, mire, ¿y cómo están los gases? No, pero me dijeron, no, eso, pero ¿cómo están? No, se lo vamos a hacer. Pero me dijeron que eso es un ACV, ¿qué tal? No, primero vamos a hacer eso. Quédate donde estás, donde te están haciendo todo, quédate ahí, porque hasta eso, ¿no? Eso es muy importante que uno le transmita al familiar todos esos consejos, porque si no uno los desespera y tampoco eso es bueno, y más a través de un teléfono. Entonces, bueno,
Al rato me llama y me dice de los gases. Tenía el CO2 en 50, 60, algo así. Yo le dije, ese paciente lo que necesita es que él lo vea el neumonólogo para que le maneje esa narcosis, porque lo que está ahorita es intoxicado, su cerebro lo que está es intoxicado. Entonces lo que tiene es que mejorar. Al mejorar la parte respiratoria, enseguida abren sus ojitos. ¿Ves? Entonces el cerebro es muy elitesco. Igual pasan los ancianos. Los ancianos, por ejemplo, pasan 2 días sin tomar líquido, no se hidratan bien y han tenido por allí, y uno siempre está pendiente de la infección o del problema de desequilibrio hidroelectrolítico, de que se deshidraten. Porque los ancianitos son, yo siempre los comparo así como cuando están enfermitos, se ponen así como apagaditos. Ya cuando uno le empieza a poner líquido y le empieza a dar el antibiótico, abren y se abren como una florecita. ¿Ves? Entonces es algo que tenemos que siempre que tener en cuenta, que el cerebro no es solo cerebro, sino que está acompañado por todos esos órganos del sistema, y que cuando un paciente tenga un problema de trastorno de la conciencia o de alguna, si es de la conciencia, uno tiene pura conciencia, uno tiene que pensar o que es algo neurológico importante y tuviera más síntomas, ¿verdad? O es un problema sistémico que está repercutiendo en el cerebro en forma secundaria. Y es lo que nosotros llamamos encefalopatías metabólicas. Exactamente. Que no es ACV. Exacto, son todos otros factores que envuelven el metabolismo per se en el organismo. Por eso que no, esa premisa es sabia, la que dice no hay enfermedad sino enfermos. Sí, señor. En función de esto, ya que ha dado una clase magistral de verdad de lo que es el ictus, cuáles son los factores de riesgo, cómo actúa dentro de nuestro organismo, yo creo que las personas, si no quieren estar claras para tomar conciencia y responsabilidad al respecto, porque sencillamente no lo quieren hacer, no están abiertos a eso. Pero en función de eso, doctora, ¿cómo entonces logramos la medicina preventiva? ¿Cuáles serían los pasos para prevenir? Ya sabemos que la alimentación y el cigarrillo. ¿Qué otros elementos debemos tomar en cuenta a aquella persona que nunca le ha dado, a aquella persona que ya le dio? Muy importante. Eso se llama prevención primaria y prevención secundaria si ya le dio. La prevención primaria, en primer lugar, uno siempre tiene que estar pendiente de sus antecedentes familiares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si entre los antecedentes familiares, su padre o madre, ha habido este tipo de enfermedad, tenemos un factor de riesgo, ¿no? Porque el endotelio, se hablan, los grandes conferencistas cardiovasculares hablan de que toda persona que ha tenido un ictus o ha tenido un IM tiene una enfermedad del endotelio, ¿ok? Que eso se hereda. Eso se hereda y eso es un factor de riesgo que hay que tenerlo en cuenta. Otro factor de riesgo es el aneurisma. El aneurisma cerebral, si su papá tuvo aneurisma cerebral, probablemente el 50% de los hijos puedan tener aneurisma cerebral de tipo congénito, ¿no? Que ya lo ha adquirido, depende de la que sea hipertenso y tal. Número 3, con relación a la dieta, lo que quiero decir es dieta mediterránea, que la pueden buscar en cualquier sitio. La dieta mediterránea es la mejor dieta que hay para la neuroprotección, para proteger el cerebro desde todo punto de vista. Por otro lado, la hidratación, y más nosotros allá en Maracaibo, que tenemos ese sol precioso, amadísimo, bellísimo, que lo extraño mucho. Este sol hace que nosotros nos deshidratemos sin darnos cuenta. Entonces, igual cuando hay humedad, entonces hay que tomar 8 vasos de líquido, bien sea entre agua o jugosa. Por otra parte, hacer ejercicios. El ejercicio es muy importante. 15 minutos diarios, bien sea caminar, lo que la persona pueda, porque si la persona es cardiópata, pues no se va a poner a estar caminando dos horas. No, todo depende de su condición de base y de sus posibilidades, de cómo estén sus rodillas, en fin, ¿no? Eso es muy importante. Por otra parte, es importante interactuar, no deprimirse, estar siempre en la onda haciendo algo. Yo pienso, eso es algo, que tengas metas. Uno construye con el cerebro, como decía mi madre, muy sabia. Uno construir su plan con su cerebro. Por otra parte, mantener un buen peso, un peso adecuado.
No es por verse uno bonito, como le digo yo, no, mira, uno tiene que saber comer porque uno tiene que mantener un peso que nuestras rodillas no sirvan hasta lo último. Porque ¿cuál es el motivo de consulta que uno ve con cierta frecuencia? Son personas que vienen con mucho peso, con mucha carga y que tienen las piernitas ya delgaditas con problemas de rodilla y entonces que si la cirugía de rodilla, en fin, bueno, ese aspecto es muy importante. Dormir. El sueño de noche, sueño nocturno, dormir las 8 horas de sueño, 7, 8, otros dicen 6, si yo me siento bien con 6 horas, ok, pero dormir de noche, no esas personas que sacrifican el sueño por estar, por ejemplo, viendo una película. Está bien que tú tienes, si estás leyendo un libro o estás haciendo una conferencia, un trabajo, corrigiendo, lo que sea, pero eso no lo vas a hacer todas las noches, ¿no? Ajá. Pero desde todas las noches hacer eso un hábito, no, malísimo. Fíjate que esto de la cuarentena, tiene uno que respetar eso religiosamente. Aunque sabemos muy bien que no vamos a salir en la mañana a trabajar ni nada, pero sí hay que levantarse para hacer todas las actividades que uno tiene que hacer. Eso es otro factor importantísimo. Por otro lado, es importante estar pendiente si eres hipertensa, si eres diabética, aunque sea, si la persona es sana, aunque sea una vez al año, hacerse una revisión, ¿no? De cómo está su tensión arterial, de cómo están sus exámenes de laboratorio, buscando aquellos factores de riesgo que hacen que ese paciente esté propensa a padecer de esa enfermedad y controlar bien. Pero no estar colocando aspirina, ni porque la aspirina es buena tomarla para... No. En la prevención primaria, mira, en todos los trabajos uno siempre lee, eso no está aprobado como medicina basada en evidencia, que tú sabes que es nivel 1, que es aquel que se ha demostrado, en fin, en todo esto. No. En cambio, para la prevención secundaria, si ya el paciente tuvo un ictus, ¿verdad? Allí sí tiene que tomar de base todo el tiempo de mantenimiento antiagregantes, bien sea la aspirina o bien sea el clopidogrel. La aspirina, han pasado miles de años, más de 100 años, y la aspirina sigue siendo el primero para la prevención secundaria. Lo que pasa es que la aspirina a veces produce un poquito de malestar gástrico, entonces la gente prefiere el clopidogrel, incluso también se habla mucho de que en el diabético es mejor el clopidogrel que la aspirina como prevención secundaria. Y también se le coloca los medicamentos para bajar el colesterol, el triglicéridos, las estatinas, pero no es para bajar el colesterol, porque a veces me dice el paciente, pero si yo tengo el colesterol bien. Yo le digo, no es por el colesterol bien, sino porque las estatinas se ha comprobado que tienen un efecto antiinflamatorio y de neuroprotección. ¿Okay? Entonces, bueno, tomando en cuenta que hay pacientes que las estatinas le producen dolores musculares, entonces eso también, o suben las enzimas hepáticas, y por eso es que uno tiene que estar pendiente de estar chequeando cada cierto tiempo a estos pacientes que están tomando estos medicamentos de mantenimiento por tiempo prolongado, estar uno pendiente de eso. Si es diabético, wow, tratamiento religioso, dieta. Y la dieta en ellos es sumamente importante. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Y si es posible una merendita antes de acostarse, porque a veces se acompañan de medicamentos para bajar el azúcar en la noche. Y se acuestan y a veces están sudorosos y no saben que lo que creen que es calor o cualquier cosita, hasta que tienen el azúcar baja. Y el azúcar tampoco baja, tampoco es buena para el cerebro. ¿Ves? Entonces es muy importante. Y también el diabético, sumamente importante el ejercicio también. Y sus chequeos. Entonces, todo depende de las condiciones del paciente. Como tú bien lo preguntaste, fuiste muy puntual. En una persona que nunca ha tenido un ACV, que no ha tenido ninguna condición de esa, ¿cómo sería la prevención? Y la segunda sería ella el que le ha presentado este evento. Y no solamente hablamos de los antiagregantes, existen, por ejemplo, ahorita los pacientes que tienen arritmias cardíacas, ahí estaríamos nosotros con el cardiólogo, que tienen una fuente embolígena porque tienen una arritmia, ellos, y se coloca, y eso está descrito, anticoagulantes, que es otra cosa. El anticoagulante no es aspirina. Y el paciente, es bueno que, como este es un programa que lo escucha todo el mundo, que el paciente sepa lo que es un anticoagulante y lo que es un antiagregante. El antiagregante es la aspirina o el clopidogrel. Y hay unos que usan Silostal para los que tienen problemas de venas y eso. Ese es el antiagregante.
Y el anticoagulante es un medicamento que se toma y destruye inmediatamente el coágulo. El antiagregante es lo que hace que evita que se sigan formando, tapando más arterias, en fin. Ese es el antiagregante. Pero el anticoagulante es el que va y destruye el coágulo. ¿Qué pasa? Que esos medicamentos no son muy comunes allá en nuestro país ahorita, ¿no? Son costosos, son anticoagulantes orales, que es el Rivaroxaban, y está también la warfarina. La warfarina es un anticoagulante de los antiguos. Eso era el primer anticoagulante que hubo y todavía lo hay, gracias a Dios. Claro, tiene sus efectos adversos porque no se pueden combinar con ciertos medicamentos ni con ciertas comidas, porque si no se le alargan los tiempos y se puede tener el paciente sangramientos, hematomas, en fin. Y tenemos unos novedosos, que uno de los cuales es el Rivaroxaban, ¿no? Que ese medicamento lo hay allá, pero bastante costoso, pero es muy bueno porque tú lo puedes tomar y no hay ninguna interacción tan importante con los medicamentos, con los alimentos, en fin. Y su acción es rápida, entonces ese es otro tipo de tratamiento preventivo, de prevención ya secundaria, ¿ves? En un paciente que ha sido previamente evaluado bien por el cardiólogo, porque eso lo manejamos el cardiólogo y el neurólogo, los ictus embólicos, y no ha tenido factores vamos a decir, antecedentes de sangramiento por otros motivos, porque vamos a colocar un medicamento que pudiera producir un sangramiento, entonces uno tiene que tener esos cuidados, porque es anticoagulante, destruye el coágulo, lo lisa completamente. Son medicamentos novedosos que hay hoy por hoy. Eso es el gold estándar que llaman ustedes. Sí, el coágulo de sangre que está metido, por decirte, en la cámara izquierda del corazón, en la orejuela, que ellos se esconden allí, y entonces ese medicamento lo destruye el coágulo y se provoca por un tiempo, hablan de 6 meses, todo depende. Eso hay que manejarlo en conjunto con el cardiólogo. Esa patología tiene que ser, nosotros nos manejamos muy bien con los cardiólogos. Tenemos un gran equipo allá en la clínica donde trabajo en La Paraíso, tenemos buen recurso humano de cardiólogo allá. Sí, señor. Doctora, ya para terminar, aquellas personas que tienen la hemoglobina alta, que tienen esa tendencia, siempre tanto en mujer como en caballeros, ¿no? Tienen la hemoglobina bastante densa, bastante alta. ¿Ellos pudieran ser un factor también latente allí de la formación de coágulos, etcétera, etcétera? Sí, mira, eso se llama policitemia vera, ¿no? Que es el aumento de la hemoglobina en sangre. También depende, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Maracaibo, en Venezuela, nuestro bello país, la hemoglobina de los hombres es por lo general hasta 16, ¿verdad? Pero en los países altos, por ejemplo, la gente en Bogotá, la gente en las ciudades en Bogotá o en Santiago de Chile, que después tienen unas hemoglobinas muy altas para poder, acuérdate que la hemoglobina adentro va el oxígeno. Ella ya es el transporte del oxígeno, va dentro de la hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, en nuestro medio, allá, un paciente que tenga 18 de hemoglobina, wow, es un paciente que tiene un factor de riesgo alto para tener un ACV o ictus, pero de tipo isquémico. Los vasos se tapan. Entonces, por eso que son pacientes, mira, eso te lo puede dar el cigarrillo, el hábito tabáquico, puede dar aumento de hemoglobina, también el estrés emocional. Nosotros allá tenemos casos y eso hay que manejarlo con él o tratarlos en conjunto con el hematólogo, porque ellos colocan tratamientos para eso, con fármacos, pero también a veces hay que hacerle exsanguíneos, o sea, sacarle sangre para poder que el paciente se mejore un poco, aunque ellos mismos dicen que el sacar sangre produce más hemoglobina también.
Entonces, algo que realmente es muy importante la participación del hematólogo allí, en esos casos. Es muy importante. Pero sí es un factor de riesgo. Entonces, es más, el mismo paciente, doctora, no me puede poner complejo B porque se me sube la hemoglobina, doctora, tal, ya ellos están al tanto de eso. Y por eso es que uno tiene que hacer todos estos exámenes al paciente, ¿ves? Por eso cuando uno tiene un paciente con un ictus, uno tiene que hacer la pesquisa de todos los factores de riesgo habidos y por haber. Y fíjate que no es lo mismo un paciente adulto joven que un paciente mayor de 55 años. El adulto joven es de 18 a 45. Las causas de ACV en ellos es diferente, es más como otro tipo de cosas. Por ejemplo, las malformaciones, que sí, los problemas de autoinmune, por ejemplo, la gente que tiene lupus, las que sufren de artritis reumatoidea, gente joven, ¿no? La esclerodermia, la enfermedad mitral colágeno, los problemas de coagulación, los problemas de hematológicos, déficit de proteína C, de proteína S, trastornos en la coagulación, tantas enfermedades hematológicas que hay. Y por eso es que el paciente, yo siempre cuando hablo de ictus en el joven, yo pongo como un abanico muy grande donde hay muchas causas que pudieran condicionarle a él el ictus. Y fíjate que, y hablo ahorita de algo que no te hablé, que se está dando también importancia como factor de riesgo en el ictus, es la mala higiene bucal. O sea, las personas que tienen caries, que tienen gingivitis, que tienen piorrea, que no se cuidan la dentadura, eso también está relacionado con ictus cerebrales. Entonces, la evaluación con el odontólogo, la limpieza dental, que sea 2 veces al año, ¿ves? Todo eso es importante, o sea, todo es importante porque el cerebro, que es lo que te caracteriza a ti, ¿verdad? El cerebro es algo tan importante, entonces uno tiene que cuidarlo, quererlo, consentirlo, porque de él depende todo lo que nosotros somos y hacemos. ¿Ves? Él es el que comanda. Él es el que comanda, nuestro disco duro. Y dice cómo y cuándo. Doctora, la verdad que fue una clase, yo creo que quedamos bastante claros y es importante saberlo y bueno, yo creo que también reforzar. Yo diría, no sé si usted me apoya. Antes se veía mucho, ahora no se ve, cuando determinaban a una persona alérgica a X componente, manejaban como una medalla siempre por si hubiese un accidente, cualquier situación, ya el médico sabe a qué es alérgico, porque es muy importante. Ahora le pregunto, aquí como medida preventiva secundaria, ya esa persona al tener un tratamiento previo por el diagnóstico de un ictus, debería tener una medallita de todos los medicamentos, porque si van a operarlo, tiene que tomar en cuenta de que la persona debe de quitarle, o porque tiene tratamiento anticoagulante, etcétera, etcétera. Pienso, no sé si usted me apoya el hecho de llevar algo, porque no se sabe cuándo habrá el accidente, no siempre está con el familiar, ¿no? Bueno, la verdad es que eso es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante, al menos tener siquiera un carnet o algo, porque quizás la medalla, en fin, pero sí con los antecedentes, tener uno como un resumen. Y ahora con los teléfonos celulares, con los teléfonos inteligentes, pues tener allí como un resumen de sus antecedentes, ¿no? E incluso los teléfonos ahora tienen hasta esa particularidad que pueden hablar a través del mensaje que le escribe el paciente, en fin. Algo de eso, para eso tenemos que usar la tecnología también. Y si no tenemos la tecnología, al menos un carnet plastificado con todo, como yo tengo pacientes que son alérgicos, que llegan a la consulta con su carnet plastificado y me dicen allí de todo lo que ellos son alérgicos, a todo lo que ellos son alérgicos. Sí, eso también depende, mira, de la cultura. Eso es la cultura, divino tesoro. País culto, país en progreso. Eso es muy importante. Por ahí escuché a alguien que dijo, lo más importante en una nación es la educación. Esa es la gran diferencia, la educación. Y ahí es donde tenemos nosotros que reforzar. Y no hace mucho fue el día del libro, que hablaban de eso, de lo importante de la lectura, y yo me asumo eso. Sí, señor. Y ahorita lo que estamos haciendo, usted lo que está haciendo es esto, parte de la educación, en este caso con el ictus. Doctora, tengo ya, ahí ya en Maracaibo lamentablemente ya se está viendo ictus como una consecuencia más del COVID.
es una cosa impresionante. Lamentablemente ya hay que abordar, y yo creo que personas como usted, ya van otros también que están allí en conjunto también, que me imagino que estarán trabajando en equipo para resolver el problema, porque lamentablemente el COVID también le ha dado un toque a la parte, en este caso de ictus, a la parte neurológica. Ya de eso estamos hablando, ya hablamos en el canal, así que bueno, le invito a que visite también esta entrevista, una colega suya, y de verdad que muchísimas gracias de nuevo, doctora. Este canal también es de usted. Vamos a hablar próximamente de tantos temas, porque el cerebro es el que comanda, y yo creo que como es el que comanda, hay que darle respeto y por supuesto formación a toda la población, porque están en todo el derecho de recibirla, porque la salud preventiva pienso que es el logro del bienestar pleno, doctora. Sí, señora, así es. Me agrada mucho haber podido participar en esta entrevista. Realmente me encantan tus entrevistas. Eres una profesional que te preparas muy bien. Me fascina cómo trabajas. Yo te deseo muchos éxitos. De veras. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram, dignaparra1. Así como está pegadito, Digna Parra, DIGNAPARRA 1. Y bueno, y a través de mi clínica donde yo estoy, donde yo trabajo, Torre Promotora Paraíso, pero que en estos momentos, por la cuarentena, me encuentro acá de manera forzosa, pero pronto, con el favor de Dios y la Virgen, podamos estar nuevamente allá con mi bella gente, que la extraño muchísimo. Mi bello clima. De todas maneras, ese calor humano, esa vocación, la transmite a través de la telemedicina. Así que no hay frontera para que su conocimiento, para que ese bienestar llegue a su paciente. Muchísimas gracias, doctora, y hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias, mi amor. Cariños y un abrazo.